Sí, uno, dos. ¿Me escuchan? Buenos días, mis hermanos. Damos gracias de que podemos estar aquí en esta mañana, que hemos podido como pueblo de Dios adorar a nuestro Señor y nuestro Salvador, ver que nadie es como Él, que solamente Él es digno, Él es soberano, Él es justo y nuestra esperanza solamente puede estar puesta en Él. Si vinieron al domingo anterior, el pastor Andy estuvo introduciendo en su sermón como especie de una película entre el bien y el mal. Y todo el sermón, o básicamente la mayoría de su sermón, se trató entre el bien, que era la mujer, con el niño naciendo, y el dragón que estaba haciendo guerra contra él. Y cuando yo estaba trabajando en mi sermón de este domingo, me di cuenta que mi pasaje es como la segunda parte de la saga de esa película. Si nos vamos a fijar en breve cómo el mismo dragón que estaba en el pasaje anterior va a estar en este y va a estar haciendo de las suyas en contra del pueblo de Dios. Así que si de alguna manera vimos que había guerra entre el bien y el mal en el cielo y en la tierra la semana pasada, hoy vamos a ver que la guerra va a continuar. Juan va a querer describir esa guerra entre Satanás y el pueblo del Señor aquí en la tierra. Y vamos a poder ver la siguiente verdad para nosotros en esta mañana. Y la verdad es la siguiente: perseveremos en la fe los que seguimos al Cordero, aun cuando este mundo engañado nos hace la guerra. Aleluya. Se lo repito: perseveremos en la fe los que seguimos al Cordero, aun cuando este mundo engañado nos hace la guerra. Así que yo les invito a ir a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 13 hasta el capítulo 14, versículo 5. Apocalipsis 13, versículo 1. Vamos a estar comenzando en esta mañana hasta el capítulo 14, versículo 5. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, así que puede tener ciertos matices diferentes con respecto a la Reina Valera. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 13. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, te damos gracias, oh amado Salvador nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana podemos estar delante de ti, Señor, para aprender más de ti por medio de ella, Señor. Te pido que seas conmigo en esta mañana, Señor, que pueda dar tu enseñanza, Señor, sin error, sin mancha, para que tu pueblo entienda cuán grande eres, cuán grandes cosas has hecho y harás por nosotros. En el nombre de Dios Jesús oramos. Amén. Hermanos, les repito la verdad en esta mañana. Perseveremos en la fe los que seguimos al Cordero, aun cuando este mundo engañado nos hace la guerra. Y eso lo vamos a ver en esta mañana en 2 grandes secciones. La primera sección, los versículos del 1 al 10, vamos a ver cómo hay una primera bestia que blasfema y hace guerra contra los santos. Una bestia que blasfema y hace guerra contra los santos. Si vemos el contexto anterior, o lo que estuvo predicando el pastor Andy la semana pasada, vemos desde capítulo 12, versículo 9, leemos cómo el dragón que estaba en una batalla constante con la mujer fue lanzado a la tierra y continuó allí su batalla. Pero nos dice el versículo 17, el versículo anterior a nuestro pasaje, que este dragón, que ya fue definido como Satanás en el pasaje anterior, está haciendo guerra contra la descendencia de la mujer. Está haciendo guerra contra el pueblo de Dios en la tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje, porque este dragón va a estar trayendo estas bestias que hemos leído en nuestro pasaje. Y dice el primer versículo que ese dragón se paró sobre la arena del mar. En la Reina Valera creo que esa sección no está, pero en la Biblia Nueva, Biblia de las Américas, está que el dragón se para sobre la arena del mar. Y a partir de ahí, dice la continuación del versículo 1, lo que tenemos todos en la Reina Valera, es que Juan vio que desde el mar salía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Es muy curioso porque es la misma descripción que tenemos con el dragón en el capítulo 12, versículo 3. El dragón también se le muestra, se hace como una imagen de que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. También, si usted va a Daniel 7, y le voy a decir que tenga ese capítulo a la mano porque vamos a ir en este pasaje constantemente, usted va a ver que esta primera bestia que está subiendo aquí en capítulo 13 lo hace de una manera similar que las otras bestias que está viendo Daniel también en su visión. Lo hace saliendo del mar. Daniel 7, versículo 3. Ahora bien, no vamos a definir aún quién es esta bestia, pero Juan nos sigue describiendo con imágenes qué es esta bestia. En sus cuernos dice que habían 10 diademas y en su cabeza había nombres blasfemos. Es como mostrándonos en la imagen de que esta bestia tenía poder, porque las coronas hacen función de mostrar rey, de mostrar reino, de mostrar poderío. Así que no era una bestia cualquiera. Dice el versículo 2 que la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. Ahora, si usted va a Daniel 7, versículos del 4 al 6, usted va a ver descripciones similares, lo que con una diferencia.
Daniel está viendo varias bestias. Está viendo una que es como un leopardo, está viendo una que es como un oso y está viendo una que es como un león. Sin embargo, todas esas descripciones están apuntando a esta única bestia en el capítulo 13. Ahora, dice el versículo, la continuación del versículo 2 dice que el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad a esta bestia. ¿Recordamos? El dragón ya está en este mundo, ya está haciendo guerra contra el pueblo de Dios en este mundo, y lo que está diciendo es que esta bestia que se está levantando, el dragón le va a dar su poder, su autoridad y lo va a sentar en su trono. No es la primera vez que escuchamos acerca del trono de Satanás en Apocalipsis. En muchas de las cartas, en los capítulos 2 y 3, vimos cómo Dios le decía a las iglesias: ten cuidado porque tú estás en el medio del trono de Satanás. O sea, no es algo nuevo o novedoso de que haya un trono establecido en este mundo en donde Satanás está tratando de acechar al pueblo de Dios. Sin embargo, el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí, hermanos, hay mucha especulación, mucha interpretación de que Juan estaba hablando dentro de su contexto, y en el tiempo de Juan había una especie de rey que parece que tenía una herida mortal y milagrosamente fue sanado, y muchas personas comenzaron a seguir ese rey. Otra especulación es como que Juan está dando una imagen de que esta bestia poderosa de Satanás está haciendo una imitación a la muerte y a la resurrección de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios no nos da certeza de qué es lo que está queriendo decir en este pasaje con esa herida mortal que fue sanada. Lo que sí podemos saber es que en el versículo posterior a ese dice: y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Sea cual sea la función de esa herida mortal que fue sanada en una de las cabezas de la bestia, lo que está diciendo es que esa señal, ese prodigio que se hizo en ese momento, maravilló tanto a este mundo que empezó a seguir tras la bestia. Hermanos, esto los llevó a adorar al dragón a través de su adoración a la bestia. Fíjense cómo dice el siguiente versículo, dice: adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿Les suena de algo esa pregunta? ¿Qué acabamos de cantar en esta mañana? ¿Quién como Él? Exactamente, este mundo, cuando vio las maravillas que estaba haciendo la bestia, estaba dándole cierto tipo de autoridad a esa bestia, y se maravillaban diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Bueno, nosotros como pueblo de Dios reconocemos y sabemos que el único que es maravilloso, el único que es alto y sublime y que nadie puede luchar contra Él, que no hay nadie como Él, es nuestro Dios y Salvador. Pero esta multitud, este mundo que había sido maravillado, le estaba dando toda esa adoración a la bestia. Estaba siguiendo a la bestia y por tanto también estaban adorando al dragón, que es Satanás, y estaban maravillados con eso. Hermanos, si se recuerda en los capítulos 4 y 5, cuando vimos esa maravillosa visión en el cielo de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que estaba sentado en el trono, el cordero que fue inmolado, que abrió el libro. Recuerden que toda la adoración que se refleja ahí, específicamente el versículo 10, capítulo 4 y versículo 13, capítulo 5, nos está mostrando que la adoración es solamente a Dios y al cordero. No es la adoración que tiene que dar este mundo al dragón y a la bestia. La verdadera adoración es solamente a Dios. Y ya este mundo estaba maravillado con esta bestia, que fueron en pos de ella y le adoraron. Pero no solamente eso, hermano. Recuerden que Juan está escribiéndole a una audiencia original, a unos creyentes en un contexto de persecución, donde cuando debieron leer este libro de Apocalipsis, mucha de esta simbología cobró sentido para ellos en medio de su situación. Estas bestias donde el dragón le da autoridad no es más que la fuerza de esos imperios como el imperio romano, opresivos, que se oponen al gobierno justo de Dios, ya que estos imperios imponían que se le adorasen. Si usted piensa en el primer siglo y en el segundo siglo, todo emperador romano que se levantó
exigía a todo su imperio que él fuera adorado como Dios. Que las personas se maravillaran ante él y ante su presencia. Que lo siguieran a él como el Dios verdadero. Así que cuando la audiencia original leía este pasaje, ellos estaban viendo en esta bestia, y después lo vamos a poder corroborar posteriormente, como las fuerzas humanas, la fuerza política, el poder político o el poder imperial en aquel tiempo que estaba acechando al pueblo de Dios. Y hermanos, el diablo usa los poderes de este mundo. No le quepa la menor duda. Luego vamos a ver disímiles aplicaciones para nuestra vida con esto. Esto es lo que ellos estaban entendiendo, que esta bestia era como el poder imperial romano en su tiempo que los estaba acechando y diciéndole, a mí es a quien tienes que adorar, yo soy el único que tiene que recibir adoración. Y ellos por tanto estaban siendo perseguidos por eso. Fíjense cómo es así, que dice el versículo 5, dice, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Hermano, esa bestia que se le dio una palabra para hablar con arrogancia y blasfemar, nosotros podemos ver eso de nuevo en la visión de Daniel 7. Si usted va a los versículos 8, 11, 20 y 25, va a ver como uno de los cuernos de esa bestia que está viendo Daniel dice que habla con arrogancia y con blasfemia contra Dios. O sea, ven cómo Juan está usando mucha similitud de la visión que está viendo en Daniel 7. Ese cuerno que hablaba con arrogancia ahora no es un cuerno como tal de la imagen, es toda la bestia, todo el poder político de este mundo habla con arrogancia y con blasfemia delante de Dios. ¿Podemos ver eso? Podemos ver cómo los gobiernos de este mundo se levantan con arrogancia, piensan que son potencias, que tienen arsenales nucleares y sobre todo cómo la mayoría, yo diría que todas las acciones de los gobiernos van en contra de Dios, blasfemando el nombre de Dios, buscando hacer las cosas que a Dios no le agrada, desde la corrupción, desde la coerción, desde aprobar leyes que van en contra de lo que Dios ha mostrado en su creación como debe ser, de hacer agendas, de hacer presiones para que el mundo entero cambie. Esa es la presión que estamos viendo hoy. El gran gobierno mundial, donde todos debemos estar regidos por un solo gobierno, donde todos tenemos que estar sometidos a las leyes que nos impongan. Eso es lo que está buscando Satanás en medio de esta gran bestia. Ahora bien, no solamente dice que le dio esa boca para hablar palabras arrogantes y blasfemas, sino que también le dice que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y si se recuerdan, ya estuvimos viendo este lapso de tiempo. 42 meses o 1260 días. Estuvimos viendo que ese lapso de tiempo es desde que Cristo ascendió hasta que Cristo vuelva. Desde ese momento el dragón está luchando contra el pueblo de Dios en este mundo. Desde ese momento ya la bestia y el poder político, que lo estamos viendo cuando Juan se lo escribe a los hermanos en el primer siglo, ya el imperio romano es parte de esa bestia de poder político de Satanás, está acechando al pueblo de Dios, está buscando adoración, está buscando que todo el mundo lo idolatre a él y está haciendo las cosas contrarias a como Dios quiere. Así que ese poder, esta bestia, que es el poder político de este mundo, está actuando desde que Cristo ascendió, está actuando ahora y actuará hasta que Cristo venga. Hermanos, dice la palabra, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Hermanos, la bestia en este pasaje busca blasfemar a Dios y blasfemar a los que moran con Él en el cielo, que son su pueblo. Y qué curioso, que en el capítulo 11, versículo 1, esto mismo fue lo que fue mandado a medir por los dos testigos. Cuando se le dio la vara aquella a los dos testigos, le digo, midan el templo, midan a Dios, a su tabernáculo y a los que moran con Él en el cielo, y dejen afuera todo lo que es el atrio, que ahí va a estar este mundo que no ha creído en el Señor. Eso es lo que está diciendo la bestia, busca luchar contra el pueblo de Dios en este mundo. El pasaje sigue y Juan nos sigue describiendo y dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende que aunque el dragón le haya dado toda autoridad,
todo poder lo haya sentado en su trono. Recuerden, como siempre dice el pastor Andy, aunque el diablo sea diablo, es el diablo de Dios, todo está controlado por Dios. Dios está permitiendo que haya guerra contra su pueblo también en este tiempo, y que de cierta manera, físicamente en este mundo, podamos ser vencidos. Hermanos, se le permite a la bestia hacer una guerra contra los santos y vencerlo. Y si usted lee el capítulo 11, versículo 7, dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Es lo mismo que le estaba pasando a los dos testigos. La bestia va a levantarse, va a hacer guerra contra ellos, los va a vencer. En nuestro pasaje no dice que nos matará, pero en el 11:7 dice igual. Al igual que en Daniel 7, una vez más, versículo 21, dentro de la visión de la gran bestia de Daniel, dice Daniel que un cuerno va a hacer guerra contra los santos y va a prevalecer contra ella. Juan está describiendo su imagen muy a tono, haciendo muchas alusiones a esa visión de Daniel, porque a Daniel se le fue revelado este tiempo también de esta bestia. Hermanos, el pasaje sigue y dice: adorarán a la bestia, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Generalmente cuando oímos esa frase pensamos en Dios, pensamos en que Dios está rescatando de este mundo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pero aquí es de una manera despectiva, porque lo que Juan nos está diciendo es que la bestia está haciendo guerra contra todos los creyentes de todo linaje, pueblo, lengua y nación. La bestia no está dejando ningún creyente fuera. Aunque pareciera que aquí la guerra es menor y nos preocupamos mucho por nuestros hermanos en el Medio Oriente, donde la guerra puede ser peor, dice la palabra que Satanás está haciendo guerra a todos los cristianos. Toda autoridad tiene sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 nos continúa diciendo: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra. Y aquí quiero hacer un acto, porque algunas veces vemos la palabra todos en la Biblia y pensamos que todos significa todos. Si fueran todos los que moran en la tierra, nosotros que moramos en la tierra, esto diría que vamos a adorar a la bestia. Sin embargo, esa frase, moradores de la tierra, en Apocalipsis, si usted va a Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 12:12, toda esa frase, moradores de la tierra, se refiere a los no creyentes. Son no creyentes los que van a adorar a la tierra. Nunca pase por nuestra mente que un creyente genuino, que un adorador de Dios va a poder ser de alguna manera engañado o va a poder ser tergiversada su mente y va a ponerse a orar a la bestia. Solamente son aquellos que no son creyentes. Y para más confirmación, fíjense cómo sigue diciendo el versículo: cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. No son creyentes porque no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado. Son personas que no han creído en el Evangelio. Son personas que han rechazado a Dios. Son personas que con su vida blasfeman de Dios. Entonces, les es muy fácil adorar a la bestia. Sin embargo, el creyente no. El creyente que se mantiene buscando de Dios, siendo guiado por Dios, santificando su vida, jamás va a poder ser confundido y jamás va a poder adorar a la bestia. Hermanos, si seguimos viendo en el versículo 9, Pablo dice una frase que para nosotros siempre es muy sugerente en la palabra de Dios: si alguno tiene oído, que oiga. Esto es una frase que nos hace un llamado de atención. Juan está haciendo un llamado de atención a los creyentes del primer siglo, pero nosotros como creyentes también, cuando leemos esta frase en la palabra, tenemos que prestar atención. Y a partir de ahí, Juan hace una cita directa de Jeremías 15, versículo 2, que dice de la siguiente manera: si alguien está destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Eso lo está diciendo Jeremías capítulo 15, versículo 2, en un contexto donde Jeremías le está preguntando: ¿a dónde va a ir tu pueblo? El pueblo que ha sido idólatra, el pueblo que se ha rebelado contra Dios, y le está diciendo: si lo tengo que llevar al cautiverio, va a ir al cautiverio. Y si en medio de la invasión
va a ser muerto a espada, va a ser muerto a espada. Lo que nos está mostrando Juan en este pasaje es que Dios ha determinado, ha permitido que Satanás haga guerra en este mundo contra sus santos y que en medio de esa guerra nosotros de alguna manera podamos ser vencidos. Nosotros podamos ser muertos a filo de espada. Eso lo tenemos que tener claro. Dios nunca promete una salvación física de nuestra vida. Dios promete una salvación eterna. Dios no promete cuidar este cuerpo. Dios promete tener un cuerpo glorificado. Así que cuando Juan termina de hacer esta cita, dice lo siguiente: aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En la Reina Valera dice paciencia, pero la traducción, la mejor traducción para esa palabra en el griego es perseverancia. Lo que nos está diciendo Juan es, si tienes que pasar por cautividad o tienes que pasar por filo de espada, tú lo que tienes que hacer es perseverar en la fe que Dios te ha dado. Aún en medio de la batalla con Satanás, contra su bestia, su poder político, aún en medio de todas esas cosas que puedan presionarte, lo que está diciendo Juan es que la perseverancia y la fe de los santos está en resistir todo lo que nos venga en esta vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? Porque muchas veces venimos al Evangelio o nos predican un Evangelio que todo es bondad, misericordia y bendiciones. Todo es, te va a ir bien, tu matrimonio se va a arreglar, la relación con tus hijos se va a arreglar, no vas a tener problema en este mundo, todo va a ser bueno, el enemigo está debajo de tus pies y tú lo vas a pisar y todo te va a ir bien. Eso no es lo que promete. El dinero, la prosperidad, económicamente vas a hacer un boom. Hermano, eso no es lo que promete el Evangelio de Dios. Lo que promete el Evangelio de Dios es que si tú estás con Cristo, tú vas a recibir lo mismo que recibió el Señor. Rechazo, burla, blasfemias, injusticias, dolores físicos. En algún punto, los creyentes en alguna parte del mundo, a lo mejor no aquí, están recibiendo dolores físicos y tortura por creer en el Evangelio. E inclusive la muerte. La muerte horrenda. No es que te mueras podrido en una prisión, que puede ser el caso. Es que te mueras como se murieron los 12 apóstoles. Martirizados completamente. O crucificados, o muertos a espada. O el propio Juan, que ya estaba recibiendo el martirio por la fe en el Evangelio después de haber sido echado en una caldera de aceite hirviendo. Eso es lo que nos está diciendo Juan, y lo vivió en carne propia. La perseverancia de los santos es resistir con fe la cautividad e incluso la muerte en este mundo. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado a través de esta porción, a través del apóstol Juan, nos hace un llamado a tener fe y perseverar hasta la muerte. Lo mismo que vimos el domingo anterior en el versículo 11. Dice la palabra, ellos lo vencieron y por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta primera sección, estos primeros 10 versículos en donde hemos visto esta bestia, donde Satanás le da poder, este poder político que está enfrentándose a este mundo, que está blasfemando de Dios y que está haciendo guerra contra los santos al punto de vencerlos? ¿Qué podemos ver para nosotros hoy, en pleno 2024? Bueno, lo primero que les puedo decir es que esto nos debe ayudar a ver que aunque estamos lejos del contexto de los primeros creyentes, de aquellos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, hay similitudes para nosotros. Nosotros tenemos similitudes en contexto con ellos. Hermanos, no caigamos en seguir o adorar a gobiernos y poderes de este mundo, por muchas señales milagrosas que puedan lograr. Hay gente que, como hemos nacido aquí y hemos visto un solo sistema, está maravillado con el capitalismo. Lo único que busca es estar en un país capitalista. O hay gente maravillada con la ONU. No, la Organización de Naciones Unidas, eso es lo mejor que hay, ahí se ponen de acuerdo. O la gente está maravillada o adora de alguna manera a la Organización Mundial de la Salud. Ellos siempre están buscando cómo el mundo tiene mejor salud, nos alerta de las viruelas, nos alerta de la pandemia ahora del mono que anda por ahí y todas esas cosas. Hermanos,
no se maraville por nada de eso. No se maraville si Javier Milei saca de la miseria a Argentina, económicamente hablando, y nosotros, ay, si tuviéramos un Milei aquí. No se maraville si Bukele está terminando con la corrupción en El Salvador y está metiendo mucha gente presa. Ay, si tuviéramos un Bukele aquí. No se maraville con Suiza, donde tiene un sistema capitalista que todo es bueno, la salud es gratis, todo es gratis y son capitalistas. No busque eso en su vida. No busque nada de los gobiernos de este mundo. Todos son corruptos y todos van en contra del pueblo de Dios y blasfemando en contra de Dios. Busque el reino celestial. Busque el reino celestial. No se maraville por más nada que Cristo, su evangelio y su reino, al cual usted pertenece si ha creído y ha tenido fe en Jesucristo. Hermanos, seamos conscientes que todo poder político en su esencia es arrogante y en su actuar es blasfemo contra Dios y contra su pueblo. Hermanos, no hace falta más ver el orgullo y la vanagloria de los poderes de este mundo, en cómo unos se dicen contra otros. No, si tú me vas a atacar a mí, yo voy a sacar estos misiles porque yo sí soy, porque yo soy el país más fuerte de aquí, porque yo soy China, yo soy Estados Unidos, que soy Rusia. Todo eso es orgullo, vanagloria y prepotencia. Y también como todo lo que aprueban, y lo vamos a ir viendo año tras año, es más blasfemia contra Dios. Todas las leyes contrarias a Dios, las leyes del aborto que se empezaron a aprobar desde la década del 60, el divorcio cuando se autorizó completamente, cómo después empezó esta agenda woke, o la agenda esta de despertar de todas las identidades de géneros que hay y que tú puedes ser lo que tú quieras, y si tú, cuidado con decir que nada más son hombre y mujer, porque entonces tú eres un retrógrado, un odiador y todo lo que tú quieras. Y después tenemos como muchos poderes de este mundo se están alineando en la agenda 2030, donde quieren el control de todas las cosas y quieren hacer como un sistema unitario que todo lo controle. Hermano, sea consciente de eso. Todo eso lo está moviendo Satanás. Todo eso Satanás le ha dado poder para que vaya en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios mismo. Hermano, esté preparado porque estamos en guerra. El propio pasaje lo dice. Dice que la bestia está haciendo guerra y venciendo al pueblo de Dios, venciéndolo en el sentido de que llega a darle muerte a los creyentes. Esté preparado porque Satanás hace guerra con nosotros a través de los poderes políticos. Nosotros debemos estar preparados. ¿Y cómo lo estamos, David? ¿Cómo lo estamos? Estando bien fundamentada nuestra fe en Jesús a través de los medios de gracia. Usted no está preparado con un doctorado en apologética. Usted no está preparado para discutir con la gente y decirle no, porque si el capitalismo no es, ni el socialismo tampoco, ni el anarquismo, ni no sé qué, o porque si no sé qué, la Organización Mundial de la Salud, y empieza datos y datos, información, tratando de rebatir a la gente con información de este mundo. Usted donde va a pelear la batalla es con su fe fundamentada en el Evangelio de Jesucristo por los medios de gracia, por la lectura, por la meditación, por el aprendizaje, por la oración, por el ayuno, por su tiempo devocional con el Señor, por su coinonía con sus hermanos, por servirnos unos a otros. Ahí es donde usted va a fundamentar su fe, ahí es donde usted se está santificando y perseverando en medio de este mundo. Hermanos, no es falso que los poderes políticos y mundiales hacen guerra contra el cristianismo a punto de matar por la fe en el Dios verdadero. Por tanto, la esencia de la enseñanza de Juan en este pasaje, que se lo dio para los cristianos del primer siglo, se mantiene hoy. Satanás usa los poderes de este mundo para luchar contra Dios y su pueblo, pero lo que debemos es perseverar hasta llegar a morir por nuestra fe en Cristo si fuese necesario. Juan nos demanda perseverar en el Evangelio. Juan nos demanda perseverar en aquello que nos ha salvado y rescatado, que nos ha pasado de tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Si estás aquí en esta mañana y aún no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tengo que decirte que ahora mismo eres parte de los moradores de la tierra, que ya están o serán seducidos por las maravillas de la bestia, cualesquiera que ellas hagan. Cuida de tu alma. Si verdaderamente estás interesado en tu bienestar, cuida de tu alma y ven a Cristo para no ser de los que ofenden y blasfeman a Dios día tras día. Busca adorar al verdadero Dios, no a las cosas de este mundo, aunque eso implique estar en contra de este mundo.
y parecer que perdemos, porque inclusive podemos perder la vida en este mundo, pero nosotros, el pueblo de Dios, está inscrito en el libro de la vida del Cordero y viviremos con Él por la eternidad. Hermanos, la segunda sección en esta mañana, que es desde el versículo 11 del capítulo 13 hasta el versículo 5 del capítulo 14, vamos a ver cómo la segunda bestia engaña y marca a este mundo mientras los sellados estamos con Cristo. Se lo repito, la segunda bestia que engaña y marca a este mundo mientras los sellados estamos con Cristo. Si vimos que la primera bestia salió del mar, el dragón se para delante de la arena del mar y sale la primera bestia del mar, dice aquí ahora el versículo 11 que Juan ve otra bestia que subía de la tierra. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué una sale del mar y otra de la tierra? Sin embargo, cuando usted va al pasaje anterior, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual regocíjense cielo y los que moran en ellos, o sea, que se regocije el pueblo de Dios. Y dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo que está haciendo Juan es una simbología de que nada va a escaparse de este mundo. No es que a lo mejor una de las bestias, uno de los poderes va a estar por aquí y no va a haber nada por acá. No. Tierra y mar, el mundo en su totalidad va a tener presencia de una bestia controlada por Satanás. Ahora, esta bestia tiene algunas características distintas. Dice que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? Que esta bestia pudiera hasta incluso disfrazarse, pudiera parecer buena, porque la imagen del cordero es una imagen buena, es la imagen de nuestro Señor. Sin embargo, lo que comunica esta bestia, lo que muestra esta bestia en este mundo, es solamente las mismas palabras del dragón. Apariencia buena, pero el mensaje sigue siendo nefasto, el mensaje sigue siendo funesto. Dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los moradores en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice la palabra que tiene la misma autoridad que la primera bestia y su objetivo es que el mundo adore a esa primera bestia, que el mundo se maraville de los poderes políticos, que el mundo se maraville de las coaliciones que se puedan hacer en este mundo, engañándolos así a una adoración idolátrica. Porque recordemos, hermanos, lo único que merece adoración en este mundo es Dios. Nada más merece adoración en este mundo. Hermanos, continúa el pasaje y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Es algo muy parecido a lo de la herida mortal que fue sanada. Ahora están haciendo señales prácticamente divinas, que solamente hemos visto hechas por Dios y por sus profetas. Vimos en Sodoma y Gomorra cómo el Señor trajo fuego y azufre del cielo y hizo juicio. Y también hemos visto cómo su profeta también hace descender fuego del cielo en medio de la idolatría. Eso es lo que está diciendo Juan. Están simulando de alguna manera las señales divinas que hace Dios. Y dice versículo 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Eso es lo que está haciendo. El objetivo primordial de esta segunda bestia es engañar a los moradores de la tierra al punto de que, como vamos a ver ahora, van a hacerle una estatua a la bestia. No hay una señal que más se haya visto en el Antiguo Testamento y que nosotros aún podemos ver hoy, que la idolatría se manifieste, se materialice en una estatua. Inclusive cuando grandes personas de este mundo fallecen, lo primero que piensan en hacerle es una estatua. Hay algunos que han tomado medidas para que no le hagan estatua, pero aún así la idolatría continúa una y otra vez. Fíjense cómo dice el pasaje. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. No sé si a ustedes les recuerda eso, pero consagrar la idolatría en forma de una estatua recuerda la historia de Daniel capítulo 3, en donde Nabucodonosor
consagró la idolatría hacia él con una estatua grande de oro, donde todo el mundo, excepto Daniel y sus amigos, todo el mundo se postró en adoración. Hermanos, eso es lo que estamos viendo aquí. Esta bestia está buscando constantemente engañar a este mundo para que dé la adoración que merece Dios, dársela a la bestia. Y por tanto, dársela al dragón, dársela a Satanás. Aquí hay una de dos cosas. O usted adora al Dios verdadero, o usted adora otra cosa que va a estar conectada directamente con Satanás. Así que, o uno o el otro. No hay términos medios. No hay personas en este mundo que sean buenas personas, pero que no crean en el Señor. Eso no existe. Pueden ser buenas personas en carácter, amables, dadivosos, lo que usted quiera. Si estás adorando a una cosa que no es Dios, estás adorando a Satanás. Hermano, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 15. Otro de los milagros o manifestaciones que hizo esta bestia, dice que se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, a esta estatua, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Ese es el objetivo final, hermano. Engañar completamente a este mundo para que se volque al punto de matar a todos los que no adoren a la bestia. Hermano, dice la palabra del Señor. Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, que los engaños son solamente para aquellos que se pierden. Ese engaño que va a hacer esta bestia, en donde va lo va a lograr toda la adoración de este mundo, llevarla hacia Satanás, es solamente para eso los que se pierden. El propio Jesús en Mateo 24 anuncia que intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero dice, si fuera posible. Eso significa que no es posible, hermano. ¿Eso qué es? ¿Eso qué nos da a entender a nosotros? Que todo este mundo, toda aquella persona que usted tiene a su lado y no es creyente, aún sea compañero de trabajo, de estudio, familiar, esposo, esposa, si no ha creído en el Señor, esa persona está adorando al diablo y esa persona está de alguna manera siendo usada por el diablo para acecharlo a usted y para blasfemar contra Dios. Hermano, la palabra dice que le dan aliento de vida a esta imagen y que esta imagen habla y ordena que se le dé muerte a todos los que no adoran a la bestia. A la larga o a la corta, todos vamos a estar en peligro de muerte por creer en el Evangelio. En este tiempo, en este país, no lo estamos. Pero eso no significa que eso vaya en aumento. Poco a poco cada vez vamos a ser más excluidos de esta sociedad y eso lo vamos a ver ahora en adelante. Porque no solamente dice que maten, dieran muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia, sino que ahora dice versículo 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, lo cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo de abajo nos dice, y el número es 666. Voy a detenerme aquí ahora, porque es un pasaje muy importante que ha tenido demasiadas malas interpretaciones a lo largo de la historia. Y tengo que explicar qué significaría esta marca de la bestia. Hermanos, hemos visto hasta este pasaje que hay solamente dos bandos. Está el bando del pueblo de Dios y el bando de los que están adorando a Satanás, acechando al pueblo de Dios a punto de que lo quieran llevar a morir. Y lo que está diciendo esta bestia es que estos adoradores, todo este mundo que no adora a Dios verdadero, van a ser marcados. Y usted, la parte que más le preocupa es que no van a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca y el que tenga el nombre de la bestia, el cual el número es su nombre, y que esta marca es 666. Muchas interpretaciones piensan que esto es literal. Una de las primeras interpretaciones piensa que esto es literal. Que aquellas personas que se tatúan el 666 ya están marcados de por vida y que ya esas personas son completamente del diablo. Otra interpretación fue que Bill Gates quería un chip
que se iba a poner en la mano o se iba a poner en la frente para que usted pudiera ir a los mercados y hacer así y comprar y vender. Lo más cercano que tenemos ahora son tarjetas magnéticas. Bueno, aquí no, allá afuera, que usted nada más las pasa así por arriba de un sensor y ya usted está comprando y vendiendo. Ahora, hermano, recuerde que en Apocalipsis no estamos buscando interpretaciones literales. Recuerde que Apocalipsis está usando simbología. Usted piensa que los hermanos del primer siglo a los que estuvo dirigido directamente este pasaje, usted piensa que ellos estaban pensando en un chip, en una tarjeta magnética, estaban pensando en algo de eso. Ellos en lo que estaban pensando es que aquellos que están adorando a la bestia, aquellos que están adorando al poder político, son los que tienen los beneficios de poder hacer lo que quieran en este mundo. Los creyentes somos los que año tras año cada vez vamos a ser más aislados y más aislados y más aislados. En el primer siglo no había chip, ni tarjeta, ni nada. Sin embargo, los que adoraban al emperador César, los que adoraban a ese poder político, a esa bestia, a Satanás mismo a través de él, podían comprar, podían vender, eran bien vistos en la sociedad. ¿Quiénes eran los que estaban perseguidos? Marginados, que prácticamente no podían hacer nada, no podían vivir en ciudades, no podían comerciar. Los cristianos, hermanos. Entonces, la marca de la bestia no es una marca física, indeleble, en un tatuaje, no es una marca de un chip que nos van a poner. Es literalmente la marca de la idolatría hacia Satanás y de la incredulidad hacia Dios y hacia su palabra. Esa es la marca. Como mismo, y lo vamos a ver ahora en breve, nosotros tenemos otra marca. Nosotros tenemos un sello de Dios. Cada grupo distinto está marcado de manera diferente. No hay manera en que un creyente, genuino creyente, pueda tener lo que el pasaje llama la marca de la bestia. Así que usted no se preocupe por un chip, si se lo quiere poner o no se lo quiere poner, ya eso es decisión suya. Si quiere usar una tarjeta magnética o no. Otros estuvieron diciendo que la vacuna del COVID era la marca de la bestia. Imagínense ustedes. No busque interpretaciones literales de la simbología en Apocalipsis con respecto a esto. Fíjense cómo dice Juan. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número, él es el de un hombre y su número es 666. Como hemos visto los números en Apocalipsis que son importantes, ¿cuál era el número de perfección? El 7. El 7 era el número de perfección. En la antigüedad, como el 7 era el número de perfección, ¿cuál es el número menor? El número que no alcanza esa perfección. El 6. Cuando los primeros cristianos del primer siglo veían este número, decían, esta es la imperfección. No alcanzar la salvación por medio de Cristo porque es rechazada. Ser idólatra, buscar dar la adoración a otras personas. Así que la marca de la bestia no es otra cosa que la idolatría y la incredulidad en este mundo. Todos aquellos que son idólatras e incrédulos en este mundo tienen la marca de la bestia. No se la busque, no se la va a ver. No busque un chip, ni la vacuna, ni la tarjeta, ni el tatuaje. Ellos están marcados. Eso es lo que nosotros entendemos con la marca de la bestia. Ahora, hermano, el pasaje no termina aquí. El pasaje no termina con estas dos grandes bestias y estos dos poderes acechándonos a punto de que buscan nuestra muerte. Han volteado todo el mundo en adoración a Satanás. Y nosotros cada vez vamos a ser disminuidos, cada vez vamos a poder tener menos voz en este mundo, no nos van a dejar participar en la sociedad, cada vez vamos a ser más marginados. Sin embargo, dice Juan capítulo 14, versículo 1, y es la parte más gloriosa de este pasaje en esta mañana. Dice, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. El sello de los creyentes. ¿Cuál es el sello de los creyentes? La adoración total al verdadero Dios y la fe en Cristo, nuestro Salvador. Eso es lo que está mostrando Juan. Está haciendo un gran contraste ahora con todo lo que habíamos visto de las bestias. Y ahora estamos viendo al pueblo de Dios junto al Cordero. Dice, y oí una voz en el cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpista tocando sus arpas.
Juan oye una fuerte voz desde el cielo que sonaba a canción. Porque lo que está diciendo es que es una voz fuerte, pero como dice que es una voz que suena como a sonido de arpa, está diciendo que es como una canción. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Juan está volviendo a esa imagen celestial en donde estaba el trono en el centro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y dice que ahí estaba el Cordero con todo el pueblo de Dios, cantando y adorándole a Él. Y si ustedes se percatan en la historia de la palabra, cada vez que se dice cántico nuevo, lo que se está haciendo es un canto de victoria. Cuando pasaron el Mar Rojo, hicieron un cántico nuevo, un canto de victoria. Después, cuando pasaron de Jericó, tumbaron las murallas de Jericó, hicieron otro cántico nuevo. Y cada vez que hay un cántico nuevo en la palabra de Dios, es un canto de victoria. Y fíjense, dice, nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Obvio, los moradores de este mundo lo que están es concentrados adorando a Satanás. Los únicos que pueden cantar al Señor es el verdadero pueblo. Y ahora dice versículos 4 y 5. Juan nos empieza a hacer una nueva descripción. Recuerden que los 144,000 los vimos por primera vez en el capítulo 7. Pero aquí nos empieza a decir, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. En su traducción dice que son vírgenes. Y lo que está diciendo es que son puros, limpios, separados para el Señor. Nosotros, por medio de Cristo y por medio del Evangelio, hemos sido limpiados. Si se recuerdan en el capítulo 7, cuando estábamos viendo las 12 tribus, no estaban ni la tribu de Dan ni la de Efraín. ¿Estoy correcto, Andy? Esas 2 tribus no estaban dentro de la lista. Y nos preguntábamos, ¿por qué esas 2 tribus no están dentro de la lista? Porque no tienen esta descripción. Esas tribus luego se describen como tribus idólatras, como tribus que se desviaron, que empezaron a adorar a algo que no era el Señor. Y saben que la idolatría es lo mismo que el adulterio, es lo mismo que la fornicación. Por eso es que solamente el pueblo de Dios son los que se pueden presentar castos y vírgenes delante del Señor. Dice, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados desde los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño y están sin mancha. Juan está haciendo un alto contraste a este mundo que está manchado por el pecado, que está manchado por la idolatría, que ha sido engañado por la bestia, que no pueden ser primicias porque no han sido rescatados por Dios por medio del Evangelio por cuanto lo ha rechazado. Sin embargo, aún con toda esta batalla y toda esta guerra que tenemos en este mundo, Juan le está dando luz a la audiencia en el primer siglo. Les está diciendo, puede pasar todo esto y va a pasar en este mundo. Va a haber guerra, va a haber cautividad, va a haber muerte contra nosotros. Pero al final nosotros vamos a estar con el Cordero adorándole y dándole cántico nuevo de victoria. Hermanos, estemos seguros que como creyentes no podemos ser engañados por muchas señales e imitaciones que se hagan. Usted no va a ser engañado. Si usted es un genuino creyente que permanece fiel a su fe, creyendo en Cristo como Salvador, alimentándose de su palabra, usted es salvo por el Evangelio. Usted no va a ser engañado. Puede ser que salgan noticias de maravillas, de coaliciones políticas, que ahora va a ser un mundo mejor. Todas esas mentiras. Usted no va a irse en pos de eso. Usted está esperando al Cordero. Usted está esperando a su Salvador. Hermanos, entendamos que este mundo va a más idolatría y adoración satánica y a más rechazo a Dios y a su pueblo. A más y a más. Usted solamente tiene que observar su vecindario o prender un televisor o ver una película o una serie. Usted ve que siempre entrando. Todo es corrupción, todo es robo, todo es asesinato, todo es adulterio, todo es transgénero, todo es la homosexualidad, todo es que los gobiernos y los poderes cada vez se van a hacer más poderosos y lo van a gobernar todo. Todo va en ese camino. Y todo va a más rechazo de Dios. Dios no es nada. Dios es el poder que yo tengo. El Dios es el dinero que yo tengo. El Dios es la salud que yo tengo. El Dios es cualquier cosa menos el Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo este mundo. Tenga presente eso. Esto no va a ir a mejor. Va a ir a peor. Hermanos, no tengamos ningún tipo de preocupación por una marca literal de la bestia.
Si a usted, no sé, ahora voy a poner un ejemplo hipotético. Si usted ahora lo raptan, lo desmayan y usted se levanta y tiene un tatuado del 666 o un chi en la frente, usted no se preocupe. Usted es creyente, usted es cristiano. Ninguna marca literal de este mundo le va a hacer quitarse su salvación. Su salvación está segura en Cristo por medio del Evangelio. Olvídense de la marca de la bestia. No atormente su corazón con eso. El verdadero creyente está sellado por el poder de Dios. Hermanos, perseveremos en nuestra santificación buscando la santidad que Dios espera de nosotros. Sigamos solo a Cristo y no a los hombres. Aguardemos por el rescate total y final de Cristo. Cantemos con alegría a Dios y al Cordero por nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, vivir una vida de adoración a genuino Dios, sabiendo que hace chanzas al enemigo, pero que nosotros estamos seguros en Él. Si estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados y creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tengo que decirte que al final de tu vida terminarás engañado, marcado por tu idolatría y rebelión. Y si pareciera que te iría bien en este mundo, si vives una vida próspera por ir con la corriente de este mundo y aceptar las cosas de este mundo, tengo que decirte que esta vida terrenal tuya va a pasar como un soplo en el viento. Va a ser algo efímero. Usted de repente levanta sus ojos, tiene 15 años, los cierra, los vuelve a abrir y tiene 85. Esto pasa rápido. ¿Quién me iba a decir a mí que ya voy a cumplir 33? Yo pensaba que tenía 17. ¿Ustedes entienden que esta vida va a ser efímera? Al final, solo aquellos que somos contados como triunfadores con el Cordero y que esperamos en Él, que debemos perseverar en nuestra fe, viviremos por la eternidad en gloria junto a nuestro Salvador. Entonces, si estás aquí hoy, te invito a que vengas a Cristo por medio del Evangelio, en el cual no hay engaño. Este mundo te engaña. Este mundo busca tu adoración a una cosa que no es Dios. Pero en el Evangelio de Jesucristo no hay engaño. Cree en Él y tendrás vida eterna. Concluyo en esta mañana, mis hermanos. Juan está instando a su audiencia de Apocalipsis y por lo tanto instándonos a nosotros también hoy como creyentes a perseverar. Y describe que esta perseverancia puede llevarnos a encierros, puede llevarnos a la muerte física, mas como verdaderos creyentes que perseveran en la fe en Jesucristo y que no seremos engañados, seremos perseguidos por no someternos a nadie más, sino solo al Cordero que ya ha vencido. A ese es al único que nos sometemos, junto al cual un día, cada día está más cerca, cantaremos victoriosos por la derrota de Satanás y por la derrota de sus poderes en este mundo. Así que les repito la verdad en esta mañana. Perseveremos en la fe los que seguimos al Cordero, aun cuando este mundo engañado nos hace la guerra. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sostienes, oh Dios. Aun cuando nuestra mente comprende, Señor, que estamos en territorio hostil, estamos en una guerra, Señor, donde los poderes de este mundo, Señor, acechan a tu pueblo. Nosotros confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti, en tu victoria segura, Señor. Ya venciste a la muerte, Señor, y sabemos que vendrás por nosotros y vencerás de manera final a Satanás, Señor. Te pedimos ahora que seas con nosotros, que esta palabra, Señor, este entendimiento de tu palabra se fije no solo en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones para ponerla por práctica, Señor. Para que tengamos esperanza, aun cuando vienen cosas malas a nuestra vida, Señor. Porque somos creyentes, porque somos hijos tuyos. Aún así, Señor, permítenos estar confiados en que nada nos va a engañar, nada nos va a marcar, por cuanto somos sellados por tu Evangelio, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.